Parte del gobierno ha efectuado la presentación de sus propuestas fiscales contenidas en un pacto que buscará que sea aprobado por el Congreso de la República. Desde hace varios años y desde que se inició la época de los gobiernos elegidos democráticamente en Guatemala, se oye hablar y sale a debate el famoso consenso para realizar un pacto fiscal que permita a los gobernantes proveerse de los recursos necesarios para lograr el bienestar económico y social de la población. Es difícil para cualquier ciudadano aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo estar obligado a pagar impuestos para que una mayoría logre tener lo esencial para satisfacer necesidades básicas. Estas medidas siempre se justifican en una inversión transparente en salud, educación, infraestructura y desarrollo social. Estos propósitos con muy buena intención no siempre se cumplen y de ahí nace la desconfianza de los ciudadanos de pagar impuestos, porque las experiencias recientes han mostrado que estos fondos no siempre se utilizan para la inversión social, sino más bien para el funcionamiento oneroso del aparato estatal y sus miembros. La premisa que pague más el que gana más también puede tener un doble significado. En Guatemala se comprende que los que ganan más son los empresarios, los industriales y los exportadores. Los profesionales y asalariados se excluyen de tal concepto y alegan que estos impuestos solo empobrecen más a los guatemaltecos y benefician a los sectores de mayor poder adquisitivo. Y en esta sonada reforma fiscal que propone el nuevo gobierno, estas ideas resuenan una vez más en el ambiente nacional. Los analistas siempre han repetido que Guatemala es uno de los países con las tasas tributarias más bajas del continente, lo cual es una verdad. No obstante, pese a que los sectores involucrados lo reconocen, el famoso consenso entre todos los grupos nunca se logra. Y una vez más, estos pactos fiscales pasan de un gobierno a otro sin que se puedan llevar a la práctica. Ahora, con el gobierno 2012, se impulsa esta denominada reforma que aún es vista con reserva por algunos. Y es que hay factores a tomar en consideración. En el país, la población económicamente activa, o la que está incorporada al mercado de trabajo, está registrada, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en un 60% de laborantes en la subcontratación o sector informal y el 40% en el mercado formal. Esto significa que cuando la nueva reforma contempla que los profesionales y asalariados del mercado formal serán los más activos en tributación, se refieren a este 40%, que no es una base muy amplia. Este grupo es el cimiento de la reforma y está conceptualizado como estos sujetos que pagan más porque ganan más. Idea relativa porque no todos gozan de altos ingresos salariales. Y además, si a eso se agrega el pago de impuestos como el impuesto de circulación, la primera matrícula en adquisición de vehículos y las exenciones restringidas a pago de colegiaturas y derechos de examen, será la clase media la que tenga que cumplir con mayor rigor los nuevos impuestos. En el caso de las empresas, se ven beneficiadas con la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta, del 31 al 25%, y con el solo tributo de utilidades que aumentó del 7 al 10%. Cabe decir que los propósitos del gobierno actual con tales disposiciones pretenden la inversión en paz, seguridad y justicia, hambre cero, desarrollo social y reducción de la deuda pública, que definitivamente son metas urgentes a cumplir. Aún falta conocer otros detalles de la reforma que por el momento está vista con superficialidad y determinar las metodologías para lograr la transparencia y la evasión. El camino no se ve fácil, y así como los que pagan más es porque ganan más, esta última idea de ganar más también debe ser incentivada en las políticas gubernamentales, en la generación de empleos, pero principalmente en el incentivo de la educación y especialización del sector laboral, para que la reforma fiscal sea estimulante y justa para lograr la prosperidad de todos los guatemaltecos. Y siempre en este tema, la reforma fiscal que propone el actual gobierno al Congreso de la República pretende que se actualice el impuesto sobre la renta y gravar la primera matrícula para vehículos.
La nueva reforma fiscal propone el aumento del mínimo vital del 36.000 a 48.000 quetzales, además de la eliminación de la planilla del IVA, así como otras deducciones como los fondos de pensión y gastos médicos. Es decir, que el nuevo proyecto fiscal plantea que si usted es un trabajador que gana más de 5.000 quetzales en adelante, su patrono le retendrá a partir del 2013 del 5 al 10% del ISR, que anteriormente era del 15 al 31%. Para aquellos empleados que ganen menos de 5.000 quetzales, no están afectos al pago de este impuesto. Estamos eliminando la planilla, proponiendo eliminar la planilla, pero subiendo la deducción, el mínimo vital y reduciendo la tasa. En todo caso, ¿esto qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el impacto? Esto lo que va a generar es que empleados en dependencia que tienen sueldos altos empiecen a pagar. En la actualidad, un empleado en dependencia que gane 15.000 quetzales mensuales no paga impuestos sobre la renta. No paga un centavo de impuestos sobre la renta. Alguien que gana 15.000 quetzales, ¿por qué? Por la planilla del IVA. Por ejemplo, un empleado en relación de dependencia del sector público que gana 6.000 quetzales pagaría 45 quetzales mensuales de impuestos. Un empleado que gane 10.000 quetzales, habría que ver cuántos empleados del sector público ganan 10.000 quetzales, pagaría 200 quetzales al mes. Alguien que gana 15.000 quetzales en relación de dependencia, que hoy no paga impuestos, pagaría 400 quetzales al mes. Otro de los puntos importantes en la actualización fiscal será el incremento del régimen opcional simplificado de la renta de actividades lucrativas, en los que se incluyen los cobros por servicios profesionales que actualmente están sujetos a una tasa del 5%. En el 2013 será incrementada al 6% y a partir del 2014 la tasa definitiva será del 7%. Sobre la renta es un impuesto que es un impuesto anual, aunque yo lo pague mensualmente, pero el impuesto es un impuesto anual. Pero el año ya empezó. Si yo reformo el impuesto sobre la renta hoy, yo no puedo aplicar estas reformas este año, sino que hasta el próximo año, y hay disposiciones que ni siquiera entrarían se sentiría su impacto el próximo año, sino que hasta 2014. De esta cuenta, este tema de cuándo entran en vigencia las reformas significa que para 2012 no tenemos un impacto pleno de la reforma, sino que el impacto pleno se recibe en los años siguientes, del 2013 en adelante. Y el gran beneficiario de esta medida va a ser, así como al final de este gobierno, el próximo gobierno. Además, propone el impuesto a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres y prima, en donde los automóviles importados ingresarán pagando 0 aranceles, pero al momento de gestionar la primera matrícula pagarán un porcentaje del valor real en el mercado determinado por la Superintendencia de Administración Tributaria, así como también restringen la importación de vehículos a 7 años de antigüedad como máximo.